Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Estamos en el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Algunas estadísticas para empezar es que según la PNP el 80% de las pequeñas empresas contratistas o medianas empresas contratistas ha sufrido o sufre amenazas o extorsiones por parte de pseudo sindicatos que les exigen cupos a cambio de dejarlos tranquilos, ¿no? Les exigen, digamos, un monto de entre 1 y 2% del monto de la obra para dejarlos trabajar sin ningún problema, lo cual atenta contra la seguridad no solamente de los ingenieros y del personal técnico, sino también de los socios y afecta también la productividad y celeridad de los trabajos. Entonces este es un problema que ya viene de años y que es un problema que afecta a todos los ingenieros y por supuesto a las obras. Para hablarnos más acerca de esto está con nosotros el doctor Juan Manuel Servigón Nakano, abogado penalista, ex socio del estudio Sousa y Nakazaki Abogados y actual socio de Ganosa y Servigón Abogados, para darnos mayores luces acerca de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, como ya mencionaba, en muchas obras los sindicatos en teoría deberían trabajar en pro de los derechos de los trabajadores, pero estos pseudo sindicatos se encargan de extorsionar, de amenazar y de incluso perpetrar algunas agresiones físicas contra los ingenieros residentes, por ejemplo. ¿Cuáles son los delitos, el tipo penal para estas obras, para estos actos ilícitos, y cuáles son, digamos, las penas que establece la ley peruana? Bueno, dentro de lo que nosotros conocemos por las noticias, por los casos que vemos constantemente, hay un accionar, como vienes denominando en la interrogante, pseudo sindicatos, ¿no? Son sindicatos que de alguna manera se hacen llamar así, pero es una agrupación de personas que se orientan a la comisión de eventos delictivos, por lo general ligados a actos de extorsión. Entonces, considero que las personas que vengan siendo víctimas de manera sistemática de este tipo de acciones delictivas deberían orientarse a través de su área de asesoría legal a formular las denuncias por organización criminal, básicamente. Nosotros consideramos de que se tipifica el delito de organización criminal, prevé una pena de 8 a 15 años de pena privativa de libertad, y es porque hay una agrupación de personas, en este caso un grupo de delincuentes que se han orientado, han propuesto una serie de actos de manera organizada y un reparto de roles incluso en las labores que cada uno va a desempeñar, donde fijan políticas extorsivas en perjuicio de diversas empresas, empresarios. Entonces, estos actos definitivamente encuadran dentro de un tema de organización criminal, encuadran adicionalmente dentro de temas del delito de coacción. Incluso la última modificatoria que agrega el quinto párrafo del delito de coacción prevé agravantes. La pena va de 5 hasta 12 años. Por lo general, estos pseudo sindicatos portan armas sin tener las licencias respectivas. Se da un tema de tenencia ilegal de armas de fuego. Entonces, si se plantean adecuadamente las denuncias y su persecución criminal, incluso plantear un tema de concurso delictivo, se van a obtener de forma eficaz las sanciones que merecen sufrir estas personas, ¿no? Porque definitivamente no podemos hacernos los ciegos ante una evidente realidad. Desde que el rubro empresarial ligado a la construcción, ligado a diversas obras, ha tenido un auge significativo, como lo ha podido tener el sector de la minería o diversos sectores, inmediatamente surgen grupos de organizaciones que se dedican a extorsionarlos y de manera sistemática. Entonces acá es que hay que iniciar de forma activa las acciones a través de las políticas que legislativamente prevé la ley, ¿no? Y a eso vamos, pero una pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Exactamente a qué se refiere el delito de coacción y cuál es su pena?
Cuando hablamos de coacción es cuando yo obligo a una persona a cometer un acto contra su voluntad. Ujú. En este caso concreto, ¿Es como extorsión? ¿O es otro diferente? la coacción va ligado a la libertad. Ya. La extorsión también de alguna manera restringe la libertad porque nadie quiere dar un cupo Ujú. contento, ¿no? Claro. Entonces restrinjo la capacidad de decisión de la persona respecto a un acto, pero en este caso ligado, en el caso de la extorsión, a pedir de forma sistemática lo que se denominan los famosos cupos, ¿no? Entonces, Es un curso de delitos, ¿no? No solamente uno. Entonces estamos hablando por ahora de organización criminal, coacción, extorsión, tenencia ilegal de armas. así es. ¿Y qué otro tipo penal podría...? Bueno, básicamente son los delitos que por lo general concurren en este tipo de accionar delictivo. Puede darse temas de falsificación de documentos, que también es una de las agravantes que prevé el tema de la extorsión, ¿no? Una de las agravantes que se ha incorporado es el tema de cuando no solamente se hace uso de una persona jurídica, una asociación, una agrupación de personas, en este caso el hacer aparecerse como sindicato, Claro. sino también cuando falsifico documentos, porque estas Sí. personas se hacen valer de cualquier tipo de mecanismo fraudulento Sí. para presentarse y querer darle una apariencia de legalidad a sancionar cuando es evidentemente un trasfondo completamente delictivo. Y eso, vamos, para los ingenieros que quieren saber más acerca de esto, cómo poder integrarse, cómo saber o a qué página recurrir o a qué entidad recurrir para saber que un sindicato realmente es formal y está registrado en el Ministerio de Trabajo con todas las de la ley. Bueno, básicamente esta información es de acceso público a través de lo que se registra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Pero algo que nosotros de alguna manera venimos conversando cuando se nos ha consultado de este tema es de promover políticas de prevención. Uh-huh. Nosotros consideramos de que de alguna manera sea a través de CAPECO, a través del Colegio de Ingenieros del Perú, se deben promover o impulsar políticas de cooperación interinstitucional a través de las cuales, tú me preguntas, ¿dónde estarían registradas estas personas? Válidamente podría solicitarse la existencia de un registro que se ponga en conocimiento del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, de tal manera que si se impulsa una obra en estos momentos en determinada zona de la Sierra del Perú, esté interconectada la información de las personas que están registradas efectuando labores en dicha obra y sean de conocimiento de forma sistemática y en el día de forma interconectada con la información que quiera manejar un grupo empresarial respecto a una obra que se viene impulsando en la costa, de tal manera que ese flujo de información de conocimiento de la Policía Nacional del Perú sea perfectamente el que permita tener el backup de información de toda persona que figure registrada ahí. No solamente que la información sea validada por RENIEC, sino también por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Eso se logra y está regulado en la ley a través de convenios de cooperación interinstitucional, que es algo que debe impulsarse. Sí, usted mencionó el tema de la prevención. No obstante, algunos ingenieros residentes o algunos socios de empresas suelen contratar a sus chalecos, por decirlo de un modo, ¿no? Para protegerlos de estas amenazas de estos pseudosindicatos, o en todo caso ya se ven obligados a contratar personal obrero improductivo, ¿no? Cediendo ante la presión de los pseudosindicatos. Entonces, aparte de las denuncias penales, ¿qué otros mecanismos de protección podrían tener los contratistas? Mira, básicamente lo que nosotros sostenemos como temas de protección y que van a permitir de alguna manera impulsar de forma eficaz los procesos que se quieran iniciar es, por ejemplo, la implementación de medidas de seguridad internas, externas, de videovigilancia. Uh-huh. Cuando en una obra
tú implementas un sistema de videovigilancia y eso lo vas a engarzar con la información que vas a brindar oportunamente a la policía cuando un ingeniero residente conoce de un acto de extorsión, un acto de amenaza, de violencia que viene a perpetrarse por un grupo de personas a las oficinas de determinada empresa, y de inmediato te constituyes a la dependencia policial o a la oficina del Ministerio Público para denunciar en flagrancia la comisión de determinado evento delictivo, hay procedimientos inmediatos ahora. Entonces la flagrancia ahora te da la posibilidad, me parece, de poder que tu denuncia sea vista de manera mucho más rápida, ¿no? Sí, porque eso en teoría eso ha flexibilizado el tema de los plazos, pero es algo que procesalmente siempre ha existido, ¿no? Un delito cometido en flagrancia es cuando se advierte, se pone en conocimiento de forma inmediata, hay pruebas de su comisión y que permiten de alguna manera, facilitan, sea la policía, el Ministerio Público, la intervención inmediata. Sí. Eso, con el ejemplo que yo te ponía de los sistemas de seguridad, permite identificar el tema de que de alguna manera, más que invertir en chalecos, más que invertir en temas que a veces, lamentablemente, la realidad hace de que el empresario se ve obligado a asumir estos costos, que finalmente son costos que de alguna manera, transparentándolos, va a aumentar el costo de su inversión, ¿no? Porque si el empresario para una obra tiene presupuestado 500,000, con todos estos gastos extras de seguridad y políticas extorsivas, termina siendo 800,000. Entonces es un tema que tranquilamente, dentro de un esquema de protección interna, de seguridad o de autoprotección sería de la empresa, implemento medidas de seguridad que de alguna manera me permiten a la larga identificar adecuadamente a las personas que vienen liderando temas de extorsión, temas de organización criminal. Incluso lo que refería en el punto anterior, el tema de que de alguna manera sea puesto en conocimiento de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, el backup de información de las personas que vienen y se presentan como trabajadores para determinada obra. Eso es un sistema informático que de alguna manera transparenta y ahuyenta al criminal. A ver, doctor, yo, pongámonos el ejemplo, yo soy un ingeniero residente que no he cedido a la presión o a la extorsión de los pseudosindicatos, entonces me agreden físicamente. ¿Cuál es la recomendación en ese caso y cuáles son los pasos que tengo que seguir para que mi denuncia llegue a buen puerto? Nuevamente regresamos a las políticas preventivas. Si esta persona en un escenario, por lo general las agresiones se dan cerca a los locales donde ellos vienen efectuando su obra. Si hay una adecuada política de implementación de medidas de seguridad como videovigilancia, vamos a permitir identificar. Se tiene que denunciar inmediatamente. Se acude a la Fiscalía Penal de turno, se pone en conocimiento del evento delictivo. De ser el caso, se acude de forma inmediata a la división para un reconocimiento del médico legista y tener pruebas, videos, reconocimiento médico legal, testimonios de los ingenieros que han podido acompañar en el momento que se da el evento criminal, de tal manera que se reúna la prueba. No podemos de alguna manera ser ciegos ante los eventos que dañan físicamente a las personas que están desplegando un trabajo de manera honesta, ¿no? Acá se acude y se denuncia. Pero señor, yo voy a tener miedo porque vaya a ser que tomen ciertas represalias. Justamente es algo que también se debe impulsar, la realización de convenios interinstitucionales. En Lambayeque, si mal no recuerdo, en Pomalca viene efectuándose actualmente en un proyecto de envergadura un convenio interinstitucional donde viene participando de forma activa la Policía Nacional. O sea, la policía está dando el apoyo respectivo para salvaguardar la prosecución de una obra importante. Entonces, si eso que tú lo ves como en el ámbito del sector privado bancario, por ejemplo, cuando a veces
a través de convenios interinstitucionales, las Águilas Negras participan como seguridad en determinadas entidades bancarias. Eso es un efecto disuasivo, que genera un efecto. Eso es un tema importante que genera un efecto disuasivo. Entonces, eso llevado al marco de la construcción, no hay limitación, no hay una prohibición legal que impida la celebración de convenios interinstitucionales. Puede impulsarlos CAPECO, puede impulsarlos el Colegio de Ingenieros del Perú, de tal manera que se brinde seguridad al rubro. Sí. Usted acaba de mencionar los convenios interinstitucionales. ¿Qué otras medidas podría implementar el gobierno para poder, digamos, solucionar este tipo de actos ilícitos en obras? Mira, actualmente, si revisamos un poco la información congresal, hay un proyecto legislativo respecto a los temas de coacción de los sindicatos. Si mal no recuerdo, data del año 2018, impulsado por el congresista Tubino. La información que tengo es que aún sigue en la Comisión de Justicia, pero, por ejemplo, ese proyecto legislativo se orienta a establecer la criminalización de los actos que cometen estos pseudo sindicatos de forma específica en el rubro de la construcción civil, como un agravante. Incluso, si mal no recuerdo, propugna una pena de hasta 30 años de pena privativa de libertad, que es una pena importante, significativa, pero que a la luz de los hechos que viene afrontando nuestra sociedad, definitivamente debe darse una respuesta importante, dura, porque es algo que viene avanzando de tal manera que ahora un empresario puede llegar a determinada zona y solamente se va a encontrar con grupos mini organizados de distintas bandas criminales que operan en ese sector y que de alguna manera no tiene otra alternativa que de alguna manera sentarse a hablar con estas personas que terminan extorsionándolo. Entonces, todo va nuevamente de la mano de políticas preventivas y el impulso de acciones de convenios interinstitucionales, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, las acciones de protección y de videovigilancia que debe impulsar cada persona que hace una obra determinada, ¿no? Listo, doctor. Ya para ir terminando, un comentario final que pueda dar a todos los ingenieros que puede que estén involucrados en este tipo lamentablemente en este tipo de amenazas. Bueno, lo que siempre se recomienda es que no dejemos pasar para otro día o para otra ocasión la necesidad o el derecho de imponer o de interponer la denuncia respectiva. Eso se debe poner de forma inmediata en conocimiento del Ministerio Público. El hecho de que haya una filmación, testigos que aborden el hecho, la denuncia respectiva, y acá es evidente de que se trata de un tema de organización criminal. La forma en que operan estas agrupaciones de personas encaja perfectamente con el tipo penal de organización criminal. Son acciones delictivas realizadas de manera indeterminada, una pluralidad de personas que tienden a cometer delitos ligados por lo general a la extorsión, incluso llegan hasta el asesinato, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos delictivos tienen que ser denunciados de forma sistemática por las personas que vienen padeciendo esta situación, porque si vamos a hacer caso omiso y decir no, porque la verdad es que el sistema no funciona, no es así. Tenemos que hacer funcionar el sistema, y es impulsando y denunciando el hecho cuando corresponde, ¿no? Listo, doctor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para seguir, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Servigón Nakano, abogado penalista, y nos ha dado mayor información acerca de este tema. Muchas gracias por su sintonía, y estamos viéndonos en otra ocasión, en otra edición de Consultorio de la Construcción. Hasta luego.